Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo encuentro con un destacado representante del mundo de la fotografía. Como sabéis, esta actividad es una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que venimos realizando gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestro invitado es César Lucas, al que deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Voy a hacer una brevísima presentación de él, voy a leer un breve perfil biográfico y empezamos el diálogo con él. César Lucas Escribano nace en Cantiveros, Ávila, en 1941. De formación autodidacta, se inicia con 17 años como fotógrafo de prensa en la plantilla de la agencia Europa Press. Con 22 años publicó en Life. En 1965 fundó su propia agencia gráfica Cosmo Press. Redactor gráfico en el diario Pueblo, a finales de los años 60 y principios de los 70, combinó su trabajo como fotógrafo de prensa con los encargos que las grandes productoras le confiaban para las superproducciones cinematográficas que se rodaban en España. En 1973 se convirtió en el primer editor gráfico español. En 1976 participó en la fundación del diario El País y en 1978 asumió la dirección de fotografía del Grupo Z. Ha dirigido e impartido talleres, dado conferencias, participado en seminarios o creando en 1982 el concurso Fotopress de la Fundación La Caixa. Fue el primer español invitado a formar parte del jurado internacional del concurso World Press Photo. Las fotografías de César han sido publicadas en numerosos medios nacionales y extranjeros. Por citar unos pocos, ABC, El País, Informaciones, Gaceta Ilustrada, La Actualidad Española, Triunfo, Fotogramas, o La Semana, 10 Minutos, Casa y Jardín, Lecturas, Siglo XX, Boccaccio, Flashman, Gentleman, Interview, El Periódico de Cataluña, Penthouse, Tiempo, Panorama, Estar Mejor, Ronda Iberia. Otras extranjeras como Paris Match, Le Figaro, Marie Claire en Francia, Corriere della Sera, Oggi, Gente Novela en Italia, en Stern y Bild and Sonntag en Alemania, o Time, Life, Harper's Bazaar, National Enquirer y People en Estados Unidos. El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y el Centro Andaluz de la Fotografía organizaron la exposición retrospectiva El oficio de mirar, expuesta en la sede del centro entre abril y junio del 2010 y que desde entonces está depositada en la institución. Poseedor de varios premios y distinciones, caben destacar el Premio Fotógrafo del Año del Club Internacional de Prensa, el Premio Alfonso Sánchez García de Periodismo Gráfico, que otorga la Asociación de Periodistas Gráficos Europeos. Bienvenido, César. Empezamos este encuentro contigo formulándote un grupo de primeras preguntas. Tu formación es autodidacta, como hemos dicho en la introducción. ¿Cómo llegas a interesarte por la fotografía? ¿Recuerdas cuál fue tu primera cámara y cuáles fueron tus primeras fotos? ¿Cómo fuiste aprendiendo a fotografiar? Y ¿a quién consultabas? ¿Qué fotógrafos descubriste primero y a través de qué medios? ¿Y cuáles fueron los que más te influyeron? Pues mis primeros ideas que yo tenía era, en mi casa había una cámara que creo que era una Kodak 6x9, de esas que se abrían así, salía el fuelle y tal, una cámara que había usado mi padre en su juventud, y con esa empecé a hacer algunas fotos, pero no tenía yo mucha idea de cómo era la cosa. Lo que pasa es que enseguida me empecé a interesar cuando veía fotos que me gustaban, porque yo entonces vivía en la calle Hortaleza, al lado de la Gran Vía, y en aquellos momentos había estudios de fotógrafos entonces muy importantes que estaban en la Gran Vía, por ejemplo, como Alfonso, o como Ibáñez, o como Yenes, que tenían en su escaparate que tenían en la calle, pues fotografías que ellos hacían.
uno hacía fotografías de famosos, del cine, de la canción, del espectáculo, como Ibáñez. Yenes hacía fotos de la duquesa de Alba, de marqueses, de gente de esta así, ¿no? Y Alfonso tenía fotografías de escritores, de poetas, de personas del mundo cultural, ¿no? Y a mí me interesaba mucho ver esas imágenes. Y así empecé y, y en poco tiempo pues conocí a un fotógrafo que trabajaba, que era fotógrafo, que era Antonio Alcoba, y ya le pedí consejos, cosas de cómo hacer, de qué hacer, y yo pues hacía así las cosas, así empecé. Efectivamente, muy joven, con apenas 18 años y gracias a este amigo que has citado ahora, Antonio Alcoba, llegas a la agencia Europa Press. ¿Cómo se produjo tu incorporación y qué supuso para ti profesionalmente esa etapa? Mira, yo ya llevaba un tiempo en que ya estaba haciendo prácticas con la hermana de un amigo mío que tenía laboratorio y que me había ya enseñado pues a dar los primeros pasos, ¿no? Aquella magia que a mí me producía ver, sacar un negativo, proyectar un negativo sobre un papel blanco, meterlo en un líquido, salir la imagen. Aquella magia me la tengo ahora en mi mente y eso a mí me fascinaba. Total que yo ya escuchaba a mi amigo Alcoba, escuchaba a algunos otros fotógrafos y yo le dije a mi padre, ay, pues padre, pues yo quiero ser fotógrafo. Y mi padre me dijo, entonces tenía yo pues 16 años o 15 años y tal. Y mi padre me decía, ¿y por qué no haces algo de proyecto, de provecho? Eso me dijo mi padre. Total, que al poco tiempo empezaba la agencia Europa Press y aparte de tener algunos fotógrafos buenos, entre ellos Paco Tañón en aquel momento y Antonio Alcoba que estaba allí, pues también estaban buscando gente joven que aunque no tuviera mucha experiencia, pero era buena para irlos ellos formando y acomodarlos a su estilo. Y así fue como empecé en Europa Press. Y bueno, en Europa Press ya bueno, entre otras cosas, yo ese paso le di y lo busqué porque necesitaba ayudar a mi familia, ¿no? Y a mí me pagaban, me daban un sobre y con el sobre yo llegaba a casa, se lo daba a mi madre porque le hacía falta. Y así fue como yo empiezo ya a salir a la calle, a hacer reportajes por encargo, a acudir a eventos, a conocer personajes y ya a vivir profesionalmente una afición que yo había cogido hacía muy poco tiempo. Y ahí fue donde me pedí el primer gran choque que tuve muy al principio, que fue ir a cubrir un accidente de aviación en la serranía de Cuenca, donde había muerto, lo descubrimos allí en el, en el, en el, en el, en el sitio. Se había muerto un ay, que había un deportista que había sido medalla de oro que se llamaba eh, Blume, Javier Blume, y entonces aquel tema tuvo mucha repercusión en la prensa, pero yo estuve pues casi un mes que casi no podía dormir con el choque y el efecto que a mí me había producido vivir aquellas escenas, aquello tan duro, tan doloroso y que me pilló pues muy al principio y me afectó muchísimo. Mira, César, te estamos escuchando con un poco de dificultad. No sé los demás. ¿Lo escucháis bien los demás? Yo lo escucho bien. ¿Escuchas bien, Pablo? Hombre, Pablo. Sí, ¿Qué pasa? Muy bien, perfecto. César. ¿Qué tal? Muy Hola. bien. Bueno, si alguno detecta en algún momento cualquier problema, por favor decirlo y lo intentamos corregir. Mm, César, ya sabes que
hay fotografías que, sin pretenderlo, el fotógrafo, se convierten en iconos y se universalizan. A tu autoría se deben un buen puñado de ellas. En la época de la agencia Europa Press, cuando llevabas apenas unos meses, además de fotografiar este terrible accidente en la serranía de Cuenca, fotografiaste al Che Guevara en la ciudad universitaria de Madrid, año 1959. Correcto. ¿Cómo pudiste realizar esa fotografía y qué pasó con ella? ¿Cuál fue su destino? Pues mira, yo tenía un amigo que era redactor del diario Pueblo, que se llamaba Olano. Y él ya le había hecho una entrevista al Che Guevara cuando estaban en Sierra Maestra, antes de que entraran en La Habana. Con lo cual en la embajada le tenían contacto con él y, en fin, sabían que él conocía al Che Guevara y tal. Le avisaron que el Che Guevara iba a llegar a Madrid al día siguiente porque venía a hacer una escala, porque iba al Cairo, pero tenía que hacer una escala de unas horas en Madrid. Y le dijo que si quería verle. Y Olano me llamó a mí y me dijo: César, ¿te interesa hacer unas fotos del Che Guevara? Y yo dije: sí, sí, claro. Y dice: pues vente conmigo que lo vamos a ver. Y estuvimos con él, fuimos a buscarle al aeropuerto, le llevamos al hotel y él tenía unas horas al día siguiente para estar en Madrid y quería hacer una visita a la ciudad universitaria, quería conocer una plaza de toros, quería hacer unas compras, que entonces iba a ser domingo y estaba todo cerrado, pero Antonio Olano consiguió que le abrieran la Galería Preciados, un edificio que ahora está ocupado por otra marca, que está en la Plaza del Callao de Madrid, y consiguió que fueran allí a abrirle la tienda para él. Y entonces, bueno, pues él nos dijo que quería hacer todas esas cosas. Yo le conseguí, hablé con Domingo Dominguín, el hermano de Luis Miguel, para que que estaba de fuera, no estaba en Madrid, para que el guardia que tenía él nos abriera la plaza de toros de Vistalegre. Así que él nos citó a las 6 de la mañana, venía con la hora cambiada y fuimos a buscarle al hotel y empezó el paseo, que era ir a la ciudad universitaria, ir después a la plaza de toros, entrar allí en el ruedo, andar por el ruedo, luego irnos a pasear cerca del Palacio Real, viendo el Palacio Real, toda esa zona de Madrid, y todo esto andando, y andando por la Gran Vía hacia Callao, donde estaba la tienda, y paramos a desayunar en una cafetería. Y entonces en la cafetería pues estuvimos desayunando, la camarera le conoció y preguntó que si se podía hacer una foto con él, y el comandante pues dijo que sí, sin problema. Y es curioso que íbamos por la calle, iba él de uniforme y otros dos compañeros suyos que también venían de uniforme, los tres con la barba, y cuando la gente los veía no le reconocía a él, pero decían: mira, mira, esos son los barbudos. Entonces se había hablado del ejército de los barbudos y nadie le conocía. Así que hicimos todo ese paseo y volvimos al hotel justo para recoger las cosas y llevarle al aeropuerto a coger su vuelo para el Cairo. Y en aquel momento me regaló tres puros, que siempre me han dicho que qué he hecho con esos puros. Y digo: hombre, fumármelos. Pero ¿cómo te has fumado unos puros que te regaló Che Guevara? Joder, porque para eso son los puros, ¿no? Y bueno, esa fue mi historia. Pero es curioso, entonces se publicó al día siguiente en el diario Pueblo una columna muy pequeña, una nota que Che Guevara había pasado por Madrid haciendo una escala y un primer plano de él, de un recorte que se hizo de una foto de las que yo hice, pero esa foto que se hizo famosa y que se ha publicado en muchos sitios del mundo, nunca se vio hasta el año 80 y tantos, porque se hizo una exposición, empezó en Barcelona y luego se trajo a Madrid y se hizo un libro con esa exposición, y la gente, cuando vio esa exposición, esa fotografía del Che en Madrid con el Arco de la Victoria allí, no lo entendía. Decía: pero
¿qué hace aquí este hombre? ¿Pero cuándo ha estado aquí? ¿Pero qué estaba haciendo aquí solo? Por aquí, que causó una sensación muy rara, y eso ha dado que esa foto pues ya se ha convertido en un símbolo de ese momento, de esa época y de ese personaje. Lina, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, hola César, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. No, antes has comentado, simplemente es que me ha llamado mucho la atención lo que estabas contando del accidente de aviación y lo mucho que te había impactado fotografiarlo. Y mi pregunta era simplemente si había algún evento, alguna experiencia que has tenido en tu vida que te haya impactado aún más que aquel tan trágico, ¿no? Bueno, sí, ha habido escenas que me han impactado más, porque aquello fue un accidente. Y luego yo he cubierto como 4 accidentes más de avión a lo Vale. largo de muchos años, pero me ha impactado mucho más los atentados que hubo de ETA, y que yo algunos los he visto con una cercanía casi a los pocos minutos de haberse producido, y eso para mí fue mucho más doloroso. Qué barbaridad. Gracias por contestar la pregunta. César, con 21 años, siendo director Emilio Romero, te incorporas al diario Pueblo. ¿Cómo se produjo y qué supuso para ti esta nueva etapa profesional? Pues yo creo que eso surgió a raíz de las fotografías de Che Guevara, ¿no? Y entonces yo cuando estaba en Cosmopress, en Europa Press, pues algunas de las fotos que yo hacía en Europa Press se publicaban en Pueblo, porque claro, Europa Press difundía por todos los medios, ¿no? Y un día Antonio Delano me acercó a Pueblo, a conocer a otros compañeros, a conocer al director y tal. Y entonces el director me propuso que si yo quería, que me gustaría trabajar en Pueblo. Y yo en aquel momento Pueblo era un periódico muy popular, ¿no? Era un periódico que tenía era un periódico que la gente, un periódico que salía por la tarde, y que era el entretenimiento que usaba la gente cuando terminaba de trabajar, compraba el periódico y se iba a su casa y ocupaba el espacio que hoy ocupa los programas de televisión, ¿no? Y entonces, a mí trabajar en un medio como Pueblo para mí era muy excitante, ¿no? Y entonces, bueno, pues acepté el tema y me cambié de Europa Press a Pueblo, donde estuve trabajando pues desde el año 60 hasta el año 65, y fue una etapa que yo todavía tengo compañeros de la época a los que sigo cada día, como Enrique del Pozo, que le leo todos los días en El Mundo, y otros compañeros que veo y otros que tristemente ya desaparecieron. Pero para mí fue una etapa, fue una muy salir a la calle a buscar cosas, porque cuando se hacía lo de Europa Press era como algo más oficialista, ¿no? Eran a cosas, actos, a cosas, a ruedas de prensa, cosas y tal. Pero lo de Pueblo era salir a buscar temas, salir a buscar reportajes, salir a la calle. De pronto iba con el redactor de Sucesos, íbamos a hacer cosas que estaban pasando, iba con el que hacía entrevistas a los personajes famosos, conocidos, y combinábamos algunas cosas con estos personajes para hacer fotos que tuvieran tirón, que tuvieran gancho y tal. Y fue una etapa muy atractiva. Posteriormente, te lanzas a fundar una agencia gráfica que llamaste Cosmopress. ¿Cómo surge la idea de crearla y por qué? ¿Por qué tuviste esa necesidad? Pues mira, yo en el año 65, yo había un amigo mío italiano, Settimio Garritano,
que le había conocido en el ejercicio de nuestra actividad, porque él venía muchas veces de Italia aquí a Madrid a cubrir eventos que había, a entrevistar personajes, en fin, venía con mucha asiduidad. Y entonces cuando a mí me despidió del pueblo Emilio Romero, pues de pronto dije, pues no sabía qué hacer. Y entonces coincidía que estaba aquí Septimio Barretano y me dijo que a él le gustaría quedarse en Madrid, trabajar aquí y que podíamos hacer, que él tenía muchos contactos con agencias europeas y que podíamos hacer aquí una agencia para cubrir cosas que había aquí, para distribuirlas con estas agencias europeas. Y así empezó la cosa. Y así empezamos en el año 65 y muy pocos años después, casi inmediatamente, empieza a surgirme el tema de que estaban viniendo ya mucho a España las compañías americanas a hacer producciones aquí con estrellas muy conocidas internacionalmente y yo ya había hecho algún reportaje que se había difundido mucho por revistas extranjeras y lo que ellos me ofrecían era como una especie de contrato de lo que ellos llamaban special photographer, que era no hacer fotos de las escenas de la película como hace el fotógrafo de la película, sino para hacer reportajes con esas estrellas de cine, con referencias a las películas que se estaban rodando aquí y distribuirlo por todo el mundo. Y así tuve una racha de unos años que saltaba de una estrella a otra, de una película a otra, y donde pasé mucho tiempo en Almería, que entonces Almería pues era un centro de producción importantísimo, que fue una pena que aquello se acabara, porque había ideas de algunas grandes compañías de haber creado allí un centro de producción donde hubiera estudios, laboratorios, instalaciones y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, pero allí se trabajó mucho, yo trabajé mucho, lo recuerdo muy bien y tuve muchas experiencias con estrellas, pues, ¿qué te digo yo? Pues como Brigitte Bardot, como Sean Connery, como Richard Burton, en fin, como mucha gente que yo he vivido y he trabajado allí, estrellas famosas y fotos que dieron la vuelta al mundo. Bueno, a raíz de Cosmopress publicas en numerosos diarios y revistas extranjeras. Con 22 años lo haces, como hemos dicho en la presentación, en la revista Life, una de las más prestigiosas del panorama internacional. ¿Recuerdas concretamente qué fotografías fueron y qué supuso para ti aquello publicar en Life? Pues bueno, supuso en mi carrera y todo eso ha supuesto poco, porque en España, en el sector periodístico nuestro, lo de las revistas extranjeras no lo miraba mucho, ¿no? Fueron unas fotos que había hecho de Luis Miguel Dominguín, como enseñando a torear a Wagner, ¿no? Y esas se publicaron en Life en el año, yo creo que fue el 61 o algo así. Y bueno, pues, pero fue, ya te digo, fue digamos, que fue una única colaboración que he tenido con ellos. Luego, no con Life, pero con muchas revistas americanas, porque luego una de las agencias nuestras de Cosmopress estaba en Estados Unidos, la agencia americana, y a través de la agencia americana de Estados Unidos publicábamos en muchas publicaciones americanas, ¿no? Hace un momento has hablado de que empezasteis a colaborar con las productoras, las grandes productoras cinematográficas como la 20th Century Fox, United Artists o Metro Goldwyn Mayer. Actividad que te permitió fotografiar en España de los años 60 y 70 a las grandes estrellas internacionales. Y, ¿Cómo
¿Cómo afrontabas ese trabajo teniendo en Mira, cuenta si queréis, lo que puedo hacer es pasar algunas fotos de aquellos momentos. Muy Por bien, ejemplo, mira, y las vamos comentando. podíamos hacer una cosa. Voy a hacer ahora un momento, a ver. Voy a compartir la pantalla. Sí. ¿La veis? Sí, ya la estamos viendo en pequeñito. Bueno, pues mira, aquí tengo esto que hablamos antes de los orígenes. Estas son pues, mis primeras fotos, ¿no? Esta es una foto pues, del año 57, 58. ¿Eh? Esta foto es que para mí el Retiro era un sitio como un escenario maravilloso para hacer fotos, porque había animales, había barcas, había muchas plantas, muchas flores, había mucha cosa que para mí aquello era como un parque maravilloso. Y era un sitio donde yo, en cuanto tenía una cámara y estaba haciendo prácticas, me iba al Retiro para hacer fotos así, o en la estación del tren. Veis, aquí está la foto del Che, esa foto que todavía hoy no se entiende, si no, aunque se explique, pero para la gente que ve la foto y nadie lo ha explicado, pues no entienden esta imagen, este personaje, esta imagen y este sitio, que eran las 6:30 o las 7 de la mañana de un domingo del mes de junio, ¿no? ¿Ves? La primera vez que yo entré en un desfile de moda que era con un modisto famoso de la época histórico, se llama Pedro Ramírez, ¿ves? Tengo problemas con los nombres, por favor, y pido disculpas. No te preocupes. Bueno, y este retrato que para mí lo guardo con mucho cariño, porque era un retrato que hice en un bar con un viejo trabajador y tal, con su mosca en la cara, y que bueno, marca una época, ¿no? Entonces voy a pasar a lo del cine, donde aquí, bueno, pues se van a ver escenas con Anita Ekberg, por ejemplo. Con Anita Ekberg trabajé bastante, pero no, claro, de todo esto quiero decir que tengo yo pocas fotos, porque las fotos se iban quedando en los medios y luego las productoras también me pedían que les pasara todo el material. Con Stephen Boyd, que estaba rodando en una película en Pamplona y coincidió que eran las de Pamplona, y nos íbamos allí a enredar con la gente. O aquí tuve muy buena relación con Charles Bronson y el que está en primer plano, Robert Mitchum. Robert Mitchum y perdonadme, no lo puedo. Charles Bronson. Sí, no lo puedo soportar. No se puede soportar esto. Bueno, ahora lo diré. Yo salía muchas veces por la noche con Richard Burton, perdonadme, me chumlé ahora mismo con la cabeza y con los nombres. No te preocupes, César, no te preocupes. Que nos pasa a todos, nos pasa a todos. No, pero estoy hablando de esta gente, de estos personajes que son míticos, históricos, y que la gente los tiene en su cabeza, como son ídolos y todas esas cosas. Y yo, aparte de lo que son y los ídolos y todas esas cosas, es que he convivido con ellos. O sea, personajes a los que no les puedo decir, cuando los encuentre, no les puedo decir, perdón, ¿cómo era tu nombre? Porque me van a mirar y van a pensar que me he vuelto loco. ¿Puede ser Lee Van Cleef? No. No, vale. Hombre, este era el famoso calvo,
Jules Briner. Jules Briner. Vale, vale. Con Jules Briner hice yo los carteles de la película, que esa película era Villa Cabalga, y yo hice el cartel de la película que era Jules Briner, lo hice yo con él. Y con Richard Barton, Richard Barton. Yo salía mucho por la noche, y cuando salíamos por la noche en Madrid subía el precio del whisky. Pero bueno, subía el precio, sí. Pero bueno, vivíamos muchas historias. O esto lo hice en Italia. Este era un personaje muy famoso de la televisión de la época. Michael Caine. Sí. Hombre Truffaut. Brigitte Bardot. Esto era lo de Almería. Buñuel. Exacto. Clint Eastwood. Gina Lorio Brígida. Que daba miedo, sí. Que daba miedo. En fin, pues, esto también es en Almería, con John Lennon. Con John Lennon estuve... Esta fotografía, César, perdona, que está hecha con una lente, ¿no? Como una especie de ojo de pez. Es ¿no? un ojo de pez. Pez. Es un ojo de pez que era de él, era de John Lennon. Que él me hablaba muchas veces del ojo de pez y yo le decía que yo no tenía un ojo de pez porque era muy caro un ojo de pez entonces, ¿no? Y que además se usaba muy poco. Y él me dijo, pues yo tengo uno, te lo voy a traer. Y me lo llevó un día al rodaje y enredamos todo el tiempo que tenía libre, lo dedicamos a estar haciendo fotos, pero fotos que aprovechando los efectos del ojo de pez se hacían cosas para aumentar el efecto del ojo de pez. Y ahí nos tiramos casi una mañana haciendo fotos con el ojo de pez. Pero de todo lo que hicimos, esta foto se ha utilizado mucho, se ha visto mucho y se ha usado mucho. Sí. Me encanta. De Romy Schneider, en el día de su cumpleaños en Segovia, que le organizaron como una corrida de toros y una cosa, y le gustó y estuvo, me cogió esto y estuvo, mientras otros la toreaban, ella estaba invistiendo con los cuernos y todo esto. En fin, este tipo de historias se vivían cuando ya tenías una cercanía con el personaje, cuando estabas en situaciones no de que ella hacía eso para la prensa, o lo hacía porque estaba con amigos, porque estaba de fiesta, porque estaba entre gente de su ambiente y podías conseguir un tipo de imágenes que no se conseguían de otra manera. Brigitte Bardot, también Almería, con ella hacía yo muchos recorridos por Almería, ¿no? Me iba en el coche con ella desde el rodaje hasta el hotel y íbamos pasando por algunos caminos para hacer cosas, fotos que nos gustaban, rincones, playas, cosas. Y ella con los animales, pues le hacía eso. Veía un burro de un trabajador que estaba aquí trabajando, inmediatamente bajaba y se ponía allí y tal. Y bueno, así, igual, ese tipo de fotos, si yo no hubiera ido con ella en ese momento en el coche, esta foto no se hubiera hecho. Bueno. Antes de pasar a ese bloque, si te parece, sí. Quería preguntarte, en 1976 participas en la fundación del diario El País, convirtiéndote en su editor gráfico e impulsando la figura de esta función en la prensa española. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Cuáles fueron tus mayores retos? ¿Cómo vuelvo a tener la...? Sí, puedes quitar compartir pantalla si quieres. Es que no veo lo de compartir pantalla. Abajo, en la parte de abajo de Zoom, te Lo que está aparecerá en verde. cuando No, en verde. Un momento, que algo he hecho mal.
salir, compartir pantalla, te tiene que aparecer algo así en la parte, o bien en la parte, ahí, Ya, ya está. ya lo has hecho. Perdonadme, No te perdonadme. preocupes. No, está bien, está bien. Estoy pasando muy mal rato, perdonadme. Por la memoria, los daños que me está haciendo la memoria y porque de pronto es la primera vez que he hecho esta conexión y estoy un poco liado, perdonadme. No te preocupes, César, es normal. Como te decía, en 1976 participas en la fundación del diario El País. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia allí y cuáles fueron tus mayores retos? Bueno, la experiencia fue, fue muy, muy interesante porque era la primera vez que un fotógrafo se sentaba en la mesa donde se reunían los jefes de secciones para elaborar un tema o para elaborar la primera página o para, en fin. Y entonces un fotógrafo allí tenía el mismo peso, yo tenía el mismo peso que el que llevaba el jefe de la sección de economía o el jefe de la sección de internacional, ¿no? Y eso era la primera vez que eso en un periódico se producía. Y por ser la primera vez, eso allí chocaba. Chocaba porque para ellos, para los periodistas, para los redactores, un fotógrafo había sido como una especie de asistente, ¿no? Que te ayudaba a hacer una foto de un tema que tú vas a hacer, para adornar un poco, para que no haya mucho texto, para que haya una foto que adorne un poco esa página donde va el texto. Y entonces yo quería dar otra idea total, que esa foto no era una foto de adorno, sino que era otro lenguaje. Ellos tenían un lenguaje que estaba en letras, en texto, en palabras, y nosotros teníamos que aportar un lenguaje que es muy, muy internacional para todos los idiomas, para todas las lenguas, que es la imagen. Y esa fue una lucha, y esa lucha fue a veces dura, porque hasta ese momento prácticamente los fotógrafos no firmaban los periódicos, ¿no? Desde luego los fotógrafos de las agencias no firmaban nunca. Y a partir de ese momento se impuso, y en el libro de estilo del País, que todas las fotografías tenían que ir con la firma del autor. Que eso de fotoarchivo desaparecía y que fotos agencia F desaparecía. Porque la agencia F o la agencia Europa Press o la agencia Associated Press no es la autora de la foto, es la distribuidora. El autor de la foto es el fotógrafo. Y ahí empezó una lucha que fue fuerte, pero que luego yo he visto que no ahora, ya en los últimos años, eso ha ido tristemente cayendo, porque al final se han puesto la razón que ellos querían siempre, de decir, esa foto no me gusta, poner esta. Bueno, ya diré yo qué foto quiero que se publique, no el fotógrafo o el autor. Y así fue la lucha, pero fue muy interesante y en un periodo de que empezábamos con un periodo de libertad que antes no existía y donde podíamos abordar y tocar temas y de alguna forma que antes no se podía haber hecho. Y eso fue para nosotros, para los fotógrafos, creo que fue un momento muy importante. Vale. Si en ¿Puedo? algún momento... Sí. Ay, disculpa, Pablo. ¿Puedo? Sí. No, César, es que oírte a ti en realidad estar oyendo, porque lo importante en ti son las fotografías, pero es que independientemente de las fotografías que llevas haciendo toda la vida, el contexto de lo que es en donde has vivido es realmente una lección de historia. Yo creo que tu papel, por ejemplo, como editor gráfico, significó muchísimo, porque a partir de ahora, y yo fui, digamos, directamente un afectado por aquello, porque veía cómo tú intervenías en la edición gráfica de las cosas y llamabas y decías, ¿por qué no te animas a hacer? O sea, tú jugabas un papel enormemente significativo e importante. Tus faltas de memoria las tenemos todos. Tu intranquilidad con los nombres la tenemos todos. Y eso, escúchame, eso no te debería de agobiar,
yo cada vez que tengo algún problema de eso digo mi primo, mi prima, porque no me voy a acordar en ese momento. Estoy seguro que cuando me haya ido, 2 pasos más para allá me voy a acordar del nombre de la persona que sea. Sí, Pero no, pero eso te digo, sí, eso no, sí. pero nos está pasando a todos. Ya. Y quería tranquilizarte con eso, porque Ya, no pasa nada, pero nada, vamos, nos ya, pasa a todos, todos los ya. días. Y lo Pero que sí bueno, quiero remarcar es que lo tuyo no son solamente tus fotografías, es que lo tuyo es un personaje absolutamente astral en el mundo de la imagen, en el mundo de la fotografía de toda la época de la transición y ha llegado hasta ayer. Entonces, claro, y esa serie de cosas también por lo que se ha perdido. Hemos perdido tanta capacidad de contar las cosas con naturalidad, con la fuerza, como tú, cuando tú, acuérdate del meeting que fuiste de Blas Piñar, como fotógrafo del país. sí. Acuérdate cómo fue aquello. Aquello era contundente, tú tenías un peso importante y significativo y tú llevabas aquello con la responsabilidad que hoy ya no llevan muchos fotógrafos, porque por desgracia se ha perdido el código identitario de lo que es la fotografía periodística. Lo tienen alguna agencia, lo tiene un Morenati, lo tienen unas cuantas agencias por ahí, pero en los periódicos eso por desgracia ha dejado de existir, ya no es lo mismo. Entonces, claro, verte a ti, vuelvo a decir, no es solamente ver una historia concreta de un personaje concreto, sino ver una historia que nos impacta a todos. Y eso es lo que me parece mucho más interesante con este debate, con esta visión de tu fotografía. Con que tranquilo, hermano, que ahí estamos. Bueno, me ha emocionado. Me ha No, no te tienes que emocionado. emocionar, no te tienes que emocionar. No, sí, porque es verdad que me da mucha pena que si tú quieres contar una historia, que de pronto tu memoria te traicione y no puedes contar la historia como la tienes que contar. Pero, por otro lado, me siento afortunado. O sea, triste, desafortunado por la falta de memoria, por la traición que me hace la memoria, pero afortunado de haber vivido, Claro, lo que ha sido y lo que es mi pasión claro, por la fotografía, por el fotoperiodismo, de haberlo vivido con la intensidad que lo he vivido en los sitios tan diferentes que la he vivido, que son estilos, o sea, que estar haciendo una fotografía de un desnudo en el estudio y salir disparado porque me avisan que se acaba de estrellar un avión en Bilbao donde iba un ministro, ¿eh? Y cortar en el estudio y alquilar un helicóptero para irme a Bilbao a cubrir ese accidente de avión. Es decir, ese tipo de cambios que yo lo pongo como choques que se producían, que yo recuerdo que cuando en el país empezamos a hacer el dominical, pues en el dominical había algunos compañeros en el país que si les proponíamos trabajar en el dominical, decían, joder, a mí es que eso del color de la revista como que no les gustaba, pero yo me apuntaba a hacer las cosas allí. Y a lo mejor estábamos haciendo unas páginas de moda en el dominical. Salía el domingo y yo el lunes o el martes iba al Parlamento a cubrir las actividades que había en el Parlamento, que entonces era otro Parlamento. y tanto. Y me decían los compañeros, anda, César, pero tú qué haces aquí, pero tú no haces moda. O sea, ese choque como que uno tenía que ser de una forma, pero no se podía andar moviendo por otros terrenos. Y yo, si en algo tengo que me ha enriquecido visualmente, emocionalmente y profesionalmente, es haberme movido en muchos terrenos, en haber estado, de pronto estar haciendo una cosa. Recuerdo que fui a hacer una cosa del Papa en Fátima y que el Papa se encontraba allí con una de las que había visto a la Virgen, que era una monja, todo aquello tal, y a los 4 días, estar en La Habana cubriendo unas charlas y unas cosas del presidente
Fidel Castro. de Fidel Castro. O sea, aquello, por ejemplo, a mí me suponía que eran unos choques tremendos, emocionales y de unas vivencias, y a mí todo eso me ha ido marcando y me ha hecho que yo ahora cuando me pongo a trabajar y a editar fotos de mi archivo y tal, me choca que yo hago una foto y digo, pero esta foto es mía, y me choca con otras cosas. Pero aparte nunca fuiste egoísta con la imagen. Quiero decirte que yo me acuerdo que tú veías las imágenes de todos, de mucha gente. O sea, nunca te quedabas con que lo tuyo era lo que valía. No, no, Cosa no, que por desgracia no han no, tenido no, otros editores. no. Yo, y en eso algunas veces sorprendía a los propios directores de las publicaciones en las que yo estaba haciendo la edición, que yo a lo mejor tenía previsto, había hecho un reportaje para la revista Viajar, que eran todas ya del grupo Z. Y yo tenía preparado de ese tema, la foto mía era la portada y luego el reportaje. Pero me llegaba una foto de otro reportaje de otros fotógrafos y yo decía, joder, esta es la portada. Y yo quitaba la mía y ponía esa porque era la portada. Y me decía el director, dice, anda, qué chulo. O sea, que has quitado tu portada para poner una de un colaborador. Y digo, no, para poner una que es mejor que la mía. Que es mejor que la mía. ¿No? Y eso es lo que yo quiero para la revista. Y te dedicabas a llamar a la gente para decir dónde estaba el fallo de una foto, dónde estaba, cómo tenía... A mí me acuerdo que yo estaba en Melilla, hice una portada para el periódico, no se me olvida, y me llamaste y me dijiste, si te hubieras puesto un pelín más para acá, un poquito más para acá, no sé qué. Está bien, pero deberías de pensar, yo de eso me acuerdo perfectamente. No, pero es que toda mi intención era que el medio para el que yo estaba, en el que yo estaba implicado, en el que yo estaba trabajando, tuviera la mejor calidad posible. Yo no estaba eso para lucirme yo. Yo me lucía cuando el medio iba para arriba, se engrandecía y tenía éxito. Ese era mi objetivo y en eso trabajaba. Totalmente de acuerdo. En 1978 asumiste la dirección de fotografía del Grupo Z. Sí. En esta larga etapa profesional realizarás un amplio trabajo fotográfico y un centenar de portadas de la revista Interview Sí. llevarán tu firma. Imagino que tus vivencias durante esta etapa darían para escribir un voluminoso libro. Pero coméntanos lo que más te ha marcado de tu experiencia allí, los que considerarías los hitos de esa experiencia. Eso ya... Mira, en mi etapa del Grupo Z, porque cuando se habla de Interview, se deja sola la cosa en Interview. El Grupo Z empezó con la revista Interview. Y cuando la revista Interview empezó a funcionar y funcionaba y les resultaba ya económica la situación, pues pusieron en marcha otras publicaciones diferentes. Pusieron en marcha la revista Panorama, la revista Tiempo, luego la revista Ronda Iberia, la revista Viajar, la revista, bueno, es que ahora no me acuerdo de todas las revistas. Y yo en todas las revistas me iban implicando en todas las revistas. O sea, ya estaba en marcha todo lo que era Interview, salía otra y me decía, bueno, ahora pon en marcha esta otra, ocúpate de ella para que marcarla la línea a la revista y elegir los fotógrafos para esa revista y a preparar todo eso. Pero mientras estaba involucrado en esa revista, me llamaban y me decía, oye, que hemos conseguido que fulanita, o sea, al final se quiere desnudar, pero ha dicho que quiere que las fotos se las hagas tú. Y entonces yo dejaba lo que estaba haciendo en la revista Panorama y hacía el desnudo de fulanita, como ellos decían, y ya está, y tal. Y luego tenía que hacer viajes, y entonces estaba haciendo algo, pero tenía que dejarlo para la vuelta porque me iba a ir a hacer un viaje
a Finlandia, antes de que estuvieran en la ONU. Y ahora, pues sí, quiero decir que eran saltos que estaba dando de una cosa a la otra, ¿no? Luego estuve haciendo un periodo muy largo de fotos de moda que hacíamos en diferentes lugares del mundo, buscando esos escenarios que tenían que ver, pues que cuando estábamos haciendo cosas de verano y tal, pues nos íbamos al Caribe, nos íbamos a sitios y tal. Y bueno, pues era otro tipo de experiencia completamente diferente. Y así, pues, así continuó. Y eso fue, digamos, el final de mi carrera, trabajar en muchos campos, en muchos terrenos y con muchas herramientas. Si te Pero, parece, podemos volver a ver algunas fotos más tuyas, si sí, quieres, a partir de donde lo has dejado anteriormente, un país creo que era. a ver, exacto. A ver. Ah, no, esto era que poníamos aquí Tienes que dar perdón, compartir pantalla abajo. no, Ahora, mitos de un país, correcto. pero no, los mitos de un país eran personajes populares de la época. Como Maciel, Antonio Bienvenida, Rocío Dúrcal. ¿Ves? Esto lo hice yo para el diario Pueblo. Esta es la hija de la nieta de Franco, de Carmen, y este es su padre que estaba operando en La Paz. Y ella y su hermana querían ir ese día a ver el hospital donde trabajaba su padre y tal. Y ella se empeñó en que quería entrar en el quirófano donde estaba operando el padre. Y yo no me corté un pelo, me metí con ella y ahí la tengo subida en un sitio posando, porque si no, no se la ve, bajándose la mascarilla, mientras su padre está operando del corazón a a un paciente, que no sabemos cómo quedó la operación y tal. Pero bueno, es una foto que es curiosa, ¿no? Y esta foto que también se ha publicado en muchos sitios, de Julio Iglesias, en un viaje de los que hacíamos por América, pues uno de esos viajes que nos pillaba ya con el cuerpo matados, pues iba durmiendo en el avión. Bueno, personajes así, ¿no? Lucía Bosé, con Miguel, la boda de Rafael, Luis Miguel Dominguín y el cordobés, que estas fotos son dos clases, dos estilos, la alta sociedad del toreo y este nuevo, que era uno. ¿Eh? Intruso. ¿Eh? Aquí dos personajes diferentes, la duquesa de Alba. Bueno, este año estaba yo cubriendo la campaña electoral y a una ruta me iba con Fraga Iribarne, a otra ruta me iba con Felipe González y en esta ocasión fui con Fraga Iribarne al Rocío. Sí, y se bajó, íbamos en una avioneta, bajó, entró ahí, no es que estuviera bailando, se puso lo que duró 2 disparos y se quitó porque él iba buscando imágenes, no bailar ni pasarlo muy bien y tal. Pero es una foto que en el personaje es una foto muy, muy, muy chocante, ¿no? Muy chocante. Sí.
Bueno, esta es uno de los mitos que me han arrastrado toda una serie de historias y famas y cosas de Marisol, desde que se publicó aquel famoso desnudo, pero que estaba por la mañana trabajando con ella y por la tarde estaba trabajando con Luis Escobar. Y digo con Luis Escobar, con Berlanga. Luis Berlanga, ¿no? Es decir, esos choques, esas cosas. Y bueno, pues así vamos pasando. Está Carmen Sevilla, esta foto se hizo para el cartel de una película que se iba a estrenar en el Cine Avenida, uno de los grandes cines que había en la Gran Vía, que ya no existe. Y el productor estaba muy entusiasmado con esta foto y quería hacer un cartel enorme para ponerlo en la fachada del cine. Y el dueño del cine le dijo que esa foto de ninguna forma la iba a poner en el cine porque se lo iban a quemar del cine. Se lo iban a quemar si esta foto escandalosa de Carmen Sevilla aparecía en el cartel del cine. Bueno, eso era así, en aquellos momentos. Y bueno, pues todo este periodo yo lo dedicaba a estos personajes del mundo de la cultura, del cine, del teatro, de la política, de lo que fuera. Y aquí tengo nuevos tiempos que es los tiempos de cuando empezamos a vivir en España la democracia, cuando empezamos a ver escenas y cosas que antes no conocíamos, cuando veíamos carteles en un pueblo que avisaban que iba a ir el presidente del gobierno a pasar a hacer una visita al pueblo y esperaban allí para recibirlo. Cuando se juntaban los políticos y la iglesia, aquí estaban esperando al Papa. Esa es buenísima. Sí, sí. O cuando, esto es la madrugada del 22 de febrero, que la noche entera la pasé yo en el Hotel Palace intentando cubrir cualquier movimiento que surgiera con el tema del golpe del 23 de febrero, como esto, que no sé por qué se ve así esto, se ve desenfocado, no sé qué, se ve que he grabado una pequeña. O como sucesos como este de Montejurra, que eso me pilló a los 5 días de la salida del país. El primer choque que yo tuve así de este tipo fue esto, que hubo 2 muertos y varios heridos, y que estábamos preocupados porque no sabíamos si este tiroteo que se había organizado en Montejurra iba a verse en otros sitios, se estaba produciendo en otros sitios de España. Porque entonces, claro, no teníamos esa comunicación directa, no pude yo inmediatamente llamar y hablar con sitios para ver lo que pasaba, sino que lo único que pude es salir corriendo, tomar un tren y llegar corriendo a Madrid asustado con lo que había pasado y lo que había visto, ¿no? Y bueno, pues estas ya son escenas que se producen en la calle, manifestaciones, esto fue posterior al golpe de Estado, y ya la calle empieza a tomar otro tipo de vida, ya empezamos a saber vivir de otra forma diferente, ¿no? Esto es de los viajes. Perdonad, que me he pasado. Y hay una foto aquí. Bueno,
esta foto de la liquidación por reforma. Esto está hecho en Toledo. Me encanta. Y que se ha utilizado mucho en exposiciones y en libros y tal, por todo lo que representa el texto de la tienda con la escena que lo alegra, ¿no? Y entonces aquí pasamos a fotos que he hecho por el mundo, donde se verán cosas, esto que es un viaje que hice en un barco desde Nueva York hasta Inglaterra. O sea, un barco de lujo, pero de lujo donde iban personas que, pues mira, como esta señora que no tenía compañero, y que fue vivir una experiencia de donde todo el mundo por la tarde y por la noche iba de smoking, donde las mujeres iban de traje de largo, donde era todo un espectáculo especial, ¿no? Era el famoso barco Queen Elizabeth. ¿Queen Elizabeth? Sí, Queen Elizabeth. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Nueva York, yo veía las ciudades a mi aire, o estuve yo en Rusia en un viaje que hice con Felipe González, y que tenía un encuentro allí con Gorbachev, y fui yo a cubrirlo y estuve allí con ellos, pero yo quería hacer cosas y esto me sorprendió lo temprano que amanecía en Moscú, porque esto, conseguir la Plaza Roja de Moscú vacía como está, es muy difícil, pero es que esto son las 5:30 de la mañana y la luz estaba así a las 5:30 de la mañana. Ahora paso de Rusia a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a la India. Esto era la etapa en lo que cuando yo hacía las sesiones de moda, que unas veces iba a hacerlo, depende qué ropa era, pues en este caso elegimos Venecia, y todo el material de ese número de la revista, todo se hizo en Venecia, en diferentes escenas, diferentes ambientes, diferentes interiores, pero todo se hizo en Venecia, ¿no? Y hacíamos pues este tipo de cosas, ¿no? Esto es Yugoslavia, esto es Sevilla, esto es cerca de California, cerca de Los Ángeles, en unos recorridos que yo hacía por allí, por la costa, y me chocaba ver cosas con estos colores y esta igualdad de colores que me llamaban la atención. O estas cosas de moda que hacía en otro sitio. Esto es en el Mediterráneo, Suiza. Bueno, esto es en Buenos Aires, Nueva York. Esto es Irlanda, Madrid. Bueno, esta foto está trucada, estaba vestida, ¿eh? Pero parece que está haciendo Venecia. Pekín, Egipto, Finlandia. Esto es Isla Mauricio, una zona de Isla Mauricio donde hay esta religión y hacen estas cosas.
Bueno, pues esto es, aquí os he intentado enseñar pues, por los sitios donde me he movido, por donde he estado, por qué hacía, cómo lo hacía. Y bueno, pues todo eso me ha ido trabajando, ¿no? Y bueno, pues quizá ha formado en mí una cabeza, una persona, unas experiencias, unas emociones, y que yo me hubiera gustado, cuando voy de viaje, pues hacer las fotos que hace mi amigo el vasco, que ahora te diré el nombre, que es el mejor fotógrafo de viajes que hay en España. Me hubiera gustado hacer su foto. Cuando hacía retratos, me hubiera gustado hacer fotos que hacían otros fotógrafos. Cuando estoy haciendo todo, me gustaría hacerlo, pero yo intentaba hacer siempre lo mejor que he podido, porque eso sí, he puesto todo mi esfuerzo, toda mi obligación, todo para conseguir, que a veces me paraban ese esfuerzo. Y a veces cuando estaba preparando un desnudo y estaba dando vueltas porque el sitio donde quería hacer las fotos no me gustaba mucho, estaba buscando otro, y yo estábamos esperando a que nos trajeran un sombrero para hacer una cosa con un sombrero y con unas joyas o algo, y el director, algún director, no todos de la revista, me decía: oh, César, ¿cómo sois los artistas buscando? Si lo que hace falta es que se le vean las tetas, pues, lo demás, o sea, eso me dolía a mí mucho, me dolía que me frenaran, cuando a mí lo que me gustaba es que me exigieran, que no me quedara en el 4, que llegara al 10. Y a mí me gustaba ir al 10 y me paraban en el 3, y eso me dolía mucho. Eso me dolía y siempre me acordaré de eso. Y siempre me acordaré. César, ¿qué opinas del reconocimiento y del trato que la industria periodística tiene y dispensa al fotógrafo? ¿Cómo has vivido tú esa relación y cómo la has visto evolucionar? Pero yo la he vivido de dos formas, de tres formas. La he vivido al principio, pues ya te digo, al principio de los años, a finales de los 50, principios de los 60, donde, y bueno, en pueblo ya alguna vez a lo mejor, recuerdo que incluso lo tengo por ahí recortado, en una serie que hicimos que duraba una semana, el tema, Tico Medina y yo, fue la primera vez que la cabecera el tema era una página y duraba una semana. Y entonces la cabecera de la página era el texto, el titular de la serie, el titular de la página de ese día, y a la izquierda había una fotito donde ponía texto Tico Medina, una foto de él, y a la derecha una foto mía donde ponía fotografías César Lucas. La primera vez que eso tal, pero eso fue algunas cosas que hicimos así en pueblo. Pero bueno, cuando empieza el movimiento editorial que se empieza a producir a mediados de los 70, 75, 76, empiezan a nacer nuevas publicaciones. Nuevas publicaciones que ya estaban pensando en que Franco iba a durar poco y que ya vamos a tener un nivel en las publicaciones que vamos a parecer a las publicaciones europeas o americanas. Y ya empieza a haber un interés por la imagen, porque muchas de estas publicaciones son revistas que unas son especializadas en coches, otras en viajes, otras en la nobleza, en fin, en cosas, ¿no? Y entonces necesitan darle a la fotografía otro aire, otro espíritu. Bueno, y ahí empieza esto. Ya se crean nuevas agencias
importantes de fotografía, ya entran en camino muy buenos fotógrafos y de pronto vemos que ya no vamos a parecer, aunque en el resto a lo que nosotros queríamos parecer ya llevaba mucho tiempo. Y además no solo llevaba mucho tiempo, sino ya estaban empezando a ir desapareciendo por otros medios, como era, por ejemplo, el tema de la televisión. Y bueno, fue como un boom, una explosión, pero una explosión que duró poco. Una explosión que duró poco. Muchas de esas publicaciones han desaparecido. Los periódicos ya sabemos lo que está pasando. Ya no ve uno tanto. Ahora hay veces que hay que buscar un kiosco para encontrar un kiosco, ¿no? La prensa digital ha cambiado todo. Ahora los informativos están en 20 canales de televisión a diferentes horas, a diferentes tal, con lo cual la información, todo lo que tenía que ver, eso ha cambiado y cuando cambia eso, la fotografía vuelve a ser algo como secundario, como que, y bueno, yo pienso que yo siempre me he apuntado de lleno a todo lo que tenía que ver con la tecnología, cosa que me rechazaban mucho y me miraban muy mal mis compañeros y me miraban con cierto desprecio y me decían que es que yo era, tú lo que eres muy moderno, me decían, pero dicho así, ¿no? Porque pensaban que eso que yo hacía era una cosa que va a durar 4 días. Nadie esperaba no que iba a durar 4 días, sino que se iba a convertir en lo que se ha convertido. Hoy día estamos viendo muchas cosas, muchas, todos los días, en los informativos de televisión, muchas escenas que han ocurrido en algún rincón del mundo, que las hemos visto porque había una persona que estaba allí con un móvil, porque no había un cámara de televisión, no había un reportero, no había nada, pero una persona desde su balcón, desde no sé dónde, ha podido enseñar al mundo escenas que no se hubieran visto de otra forma. Bueno, eso quiere decirse que todos esos adelantos, todo eso tiene su lado bueno y su lado malo. Nunca hay nada que sea al 100% bueno o al 100% malo. Pero, es decir, ahora ya no existen los estudios de fotografía que había en los barrios donde la gente iba a hacerse una foto para guardársela en la cartera o hacerse una foto para enmarcarla y tenerla en el salón. Eso ha desaparecido, porque ahora la gente ya no hace una foto así para llevarla en la cartera. La foto la lleva en el móvil o la tiene guardada en el ordenador o la tiene tal. Eso ha cambiado y eso no va a volver nunca a ser como era antes. Lo único que tenemos que es adaptarnos a ello, utilizarlo y mejorarlo todo lo que sea posible. Hace tiempo, en una entrevista que te hicieron, declaraste que como colofón de toda tu trayectoria, te gustaría hacer una fotografía de algo que representara una mejora para la sociedad o la finalización de algún drama. En estos tiempos que vivimos, ¿cuál podría ser para ti esa imagen? Pues mira, en estos tiempos voy a poner una imagen que hice, la voy a poner, esperar un momento que hago el cambio de compartir pantalla. La pantalla. Un momento. Un momentito, es que la tengo, perdonadme, la tengo en otro archivo diferente. Pero mientras la voy buscando, vamos hablando. Es una foto que hice en el Parlamento y que quiero enseñarla porque esa foto es lo que me gustaría, un momentito, me gustaría hacer ahora. No es esa foto, no, claro, pero es lo que esa foto simboliza.
Esperad, a ver. Que es que ahora para eso tengo que abrir. Un momentito. Un momentito. Todavía no está en la pantalla compartida, ¿no? No. No, ahora mismo no, la tienes que compartir. Vale, vale, vale. Es que estoy buscando la foto. Que la tengo ordenada en una carpeta que estoy abriendo. Ay, perdonadme. No te preocupes, eso te pasa por tener tantas tecnologías juntas ahí. He visto que miras dos pantallas, tienes abriendo tal, no me extraña nada. O sea, siempre fuiste un adelantado en eso. Como cuando te dedicabas a hacer fotos con las luces de neón, que a mí siempre me impresionó aquello. Las modelos les metían luces de neón, las llevaban. Sí, yo me acuerdo de aquello. Bueno, aquí voy con la foto. Venga. Ah, ya me acuerdo. Bueno, cuando, Ah, es decir, aquí tenemos a un presidente del gobierno, profesores, y presidente de la oposición, Felipe González. Esto es en el Parlamento, en el bar del Parlamento, donde de vez en cuando se sentaban, charlaban, tomaban un café, uno exponía al otro ideas y el otro le escuchaba porque pensaba que si eran ideas que interesaban al país, se ponían de acuerdo, estaban trabajando, querían trabajar los dos por el beneficio del país. Los dos por el beneficio del país. Y así se hacía, hablando, dialogando y llegando a acuerdos, no insultándose y peleándose. Está claro. ha quedado claro, César. Te quería preguntar, hace unas pocas fechas se ha aprobado la creación de un Centro Nacional de la Fotografía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo tengo muy poca confianza con, hombre, sé que están trabajando en ello pues personas que tienen mucho interés por la fotografía, que han luchado por ello y que tienen interés y están en ello. Pero yo desconfío mucho de que alguna institución del gobierno se interese por ello. Con lo cual, me imagino que a lo mejor ya les han dejado un edificio, algún edificio que tenían por ahí abandonado, que lo tenían sin usar y sin saber para qué, y han dicho, pues se lo damos esto para los fotógrafos, y ahora han dicho, pues bueno, pues le damos esto a los fotógrafos. Pero yo, fíjate, si yo siempre, cuando yo descubrí el Centro Andaluz de Fotografía, siempre, allí dije, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, que yo decía, joder, ojalá esto lo hubieran hecho, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. Cuando yo descubrí el museo de Puerto Llano que habían hecho para Cristina García Rodero, yo dije yo, joder, a ver cuándo hacen un museo así de fotografía en Madrid. No les importa nada. Esas cosas que yo he visto ha sido el esfuerzo, la idea de, pues, de cómo se hizo el Centro Andaluz de Fotografía, claro. Pero yo en las instituciones, o sea, todavía no he entendido nunca cuando dan los premios de fotografía,
nunca me he enterado, ni nunca he sabido, ni nunca nadie hemos sabido qué es lo que premian. Si premian un trabajo que han hecho, su labor, su originalidad, su historia, su trayectoria, su algo, no se sabe. Y no se sabe porque el ministro se reúne con algunas personas y le proponen tal cosa y dice, vale, pues, y si os gusta a vosotros, vale, pues lo damos a esto. O sea, no, así es la idea que yo tengo de cómo funciona el gobierno en España con el tema de la fotografía. Creo. ¿En qué proyecto fotográfico personal trabajas en la actualidad? Estás jubilado profesionalmente, pero ¿hay algún proyecto en el que tú, de manera personal, trabajes y hay algún proyecto que desearías realizar que se te ha quedado en la cuneta y que te gustaría poder hacer? Pues no. Fíjate, lo último que he hecho yo ha sido retratar, vamos a hacer una exposición en el mes de noviembre, a 115 fotoperiodistas. O sea, he estado trabajando muchos días, porque un día reunía 3, la semana siguiente reunía 5, 10 días después nos reuníamos con 4, y a todos los he querido hacer un retrato a mi aire y con su propia personalidad y su propio estilo, y he hecho 115 retratos. Y vamos a hacer una exposición con esos 115 retratos en septiembre en el Museo de Puerto Llano. Fotos, mira, la última foto la he hecho esta mañana, donde pues he ido a dar un paseo por la Rosaleda en Madrid, porque ahí van a dar unos premios a la mejor rosa, en fin. He ido a dar un paseo y he hecho una foto que me ha gustado mucho y que mañana pondré en Facebook y en Instagram. No hago fotos, no hago proyectos. Lo que hago es trabajar e intentar ordenar parte del archivo que tengo. Digo parte, porque todo el archivo se ha ido quedando en los medios, fundamentalmente en los medios donde trabajaba. Pero trabajo con el archivo que tengo, con lo cual me llevo muchas sorpresas, porque me encuentro fotos que estaban ahí abandonadas porque no valían para nada en su momento y porque están oscuras y porque están... Y entonces yo ahora puedo trabajar gracias a la tecnología, aclararlas, arreglarlas el color, arreglarlas el contraste, arreglarlas el detalle, y cuando recupero todo eso y las veo, digo, bueno, y esta foto, que no valía para nada entonces, pero si esta foto es una foto muy buena, y la veo ahora y la he llegado a utilizar en algunas cosas y ha chocado esa foto y digo, ¿de cuánta foto? ¿De cuándo es esta foto? Digo, pues esta foto tiene 50 años. Y se echan las manos a la cabeza de 50 años esta foto, pero si es una foto que parece que está hecha ayer, digo, pues no, está hecha 50 años. Bueno, pues ya ese día, con esa foto, ya me he llenado y ya me ha valido la pena estar 20 días buscando esa foto, trabajando con esa foto y conseguir esos resultados. Pregunta, César, dices que gran parte de las fotografías que has hecho a lo largo de tu vida pues no las tienes porque los negativos o las diapositivas se quedaron en propiedad de los medios. Sí. Imagino que muchas incluso se habrán perdido porque medios que han desaparecido, que sus archivos a lo mejor no han sido conservados. Mira, o se han destruido. Estoy viviendo un tema muy curioso. Mi hijo hace 3 días, que hacía 2 años que se murió. Mi hijo era freelance, por lo tanto, todas las fotos que él hacía se quedaba con ellas. Diapositivas tiene miles. Todo eso pasa a ser de sus hijos, claro. Y entonces sus hijos no saben qué hacer con eso. Yo tampoco sé qué hacer con eso. Por ejemplo, ese es un trauma
que en estos momentos estoy viviendo. O sea, eso, ellos no van a saber qué van a hacer con eso. Yo no sé qué hacer con eso. Su familia no sabe qué hacer con eso. Igual que mi familia no va a saber qué hacer cuando yo me muera, que me queda poco. Es un tema, es un drama, porque eso que ha... Y como eso, ha habido tanto material que se ha quedado de revistas que vendía la revista y que alguien compraba el piso donde estaba la revista, compraba los ordenadores, compraba los muebles y entraban en un cuarto, en una habitación, en una nave que estaba llena de recortes de publicaciones, de negativos, de diapositivas, y decían, ¿esto qué es? Pues esto son fotos viejas, fotos que usaba la revista. Ya, pero ¿esto para qué vale ahora? Pues esto ya, como no existe la revista, pues esto ya, ¿y esto qué hacemos con esto? Y pues, ¿a dónde iba eso? A la basura. Ya, Así. ya. Sí, es una situación terrible. Debería de haber algún tipo no sé, Pablo, lo que tú opinas sobre esto, pero algún tipo o bien instituciones, organismos, etcétera, que entablaran relación con los fotógrafos y todo ese gran patrimonio fotográfico no se perdiera, sino que se depositara Eso y es, fuera la memoria, eso es. y que se le remunerara a estos fotógrafos, lógicamente a sus familias o a los propios fotógrafos, pues por esa entrega, por ese depósito. Es decir, Ya. es algo, yo creo que es un debate que está ahí, que desgraciadamente van pasando los años Sí. y gran parte de nuestra memoria se va perdiendo por falta de una previsión en ese sentido. Sí, yo creo que de todas maneras es bastante complicado el tema. Yo creo que para algo va a servirnos lo del Centro Nacional de Fotografía, que aunque yo estoy de acuerdo con César Luca, que es verdad que todas las instituciones realmente no cuidan la cultura y tal, y entre ellos la fotografía, que sí que puedo estar de acuerdo con eso, creo que en este caso están bien orientados, porque va a dar trabajo a un montón de gente, van a mapear España entera, van a intentar mapear España, van a intentar utilizar a los centros regionales que existan, como el Centro Andaluz de la Fotografía, van a intentar utilizarlos para poder comunicarse entre unos y otros los diferentes archivos que se tienen. Está claro que hoy por hoy, con la inmensidad de millones de fotografías que hay, es imposible que los archivos se conviertan en obra. Pero, por ejemplo, César tiene una exposición clara y rotunda que es el proyecto suyo de vida. Pues eso ya sí es una obra. Todo lo demás puede quedar relegado. De cada fotógrafo habría que intentar seleccionar lo que tendría más valor para intentar crear una obra, que luego con el tiempo se podrán modificar y meter o quitar alguna que otra foto. Pero lo que no vale son la inmensidad de miles de archivos que tenemos. No se puede ir a ningún lado con eso. Eso es una cosa muy compleja. Tú tienes los archivos. Lo que hay que hacer sobre los archivos es una intervención por alguien que sepa, por mapeadores que sepan, por peritos de imagen que conozcan qué hacer con eso. Entonces editan. De Juan Carlos Asián, ponte, se coge su obra, se la mira, se decide, se mira y se dice, bueno, pues vamos a ver, de esta etapa pues, cogería esta foto, y se hace una obra de eso. Porque de los miles de millones de fotos que tenemos, todos los fotógrafos, te vienes a mi archivo y te vuelves loco diciendo todo lo que hay ahí. Bueno, eso en realidad, esos son muchos archivos, pero no son una obra. A partir de eso es cuando hay que intentar editar una obra. En el caso de un periodista como César, que ha tocado miles de temas, pues figúrate la cantidad de temas que pueden sacar, como su propia exposición fue. Entonces, yo creo que ese tema es complejo, pero hacen falta técnicos que evalúen qué es lo que tiene cada fotógrafo y sobre eso qué se puede seleccionar y qué se puede hacer. Vamos, es una opinión. Mira, Y yo creo César, que...
Gracias, Pablo. César, está con nosotros asistiendo a este coloquio contigo otro fotógrafo y en este caso ha sido conservador del IVAN, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Josep Vicent Monzó. Monzó, buenas tardes. Buenas tardes, Monzó. Buenas tardes. ¿Tienes, ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿tienes alguna opinión sobre este tema que estamos hablando? Yo creo que lo importante es que cada fotógrafo determine o haga una especie de testamento artístico. O sea, todos tenemos archivos grandísimos, pero hay que diferenciar lo que es el curro profesional, que a veces son espléndidas fotografías, de lo que uno quiere expresar personalmente. Entonces, yo creo que hay que hacer un testamento personal de qué es lo que de todo lo que hemos hecho cada uno, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando murió Walker Evans, su ayudante, que yo tuve contacto con él y hicimos una exposición en el IBAM de las fotos que hizo en La Habana, el Walker Evans de La Habana, antes de la elección, en el año 33. El ayudante conocía mucho a Walker Evans y sabía más o menos cuál era lo que él había determinado como obra personal, ¿no? Pero cuando este hombre, agobiado por la cantidad de préstamos que le pedían y cantidad y tal, donó todo el archivo de Walker Evans, ahora no recuerdo qué museo, de Nueva York. Y entonces el conservador de turno, un ex colega mío, se le ocurrió hacer una exposición que, bajo mi parecer, fue impresentable. Porque muchas eran fotos fallidas, fotos movidas, que Walker Evans en la vida hubiera puesto como suyas. Y de hecho, Peter Galassi, que era conservador de fotografía del MoMA, retiró la exposición que tenía en aquel momento y puso las fotos que tenía en sus fondos, y el título de la exposición fue "Esto es Walker Evans", lo que él en vida había decidido que era su obra. Entonces, los centros de fotografía, los archivos, está muy bien el que se conserven, porque todos sabemos que se han estropeado cantidad de archivos que se han tirado, que los hijos no pueden, etcétera, etcétera. Por eso nos toca a cada uno de nosotros hacer un testamento de cuál es nuestra obra, para que no venga el conservador de turno dentro de 20 años y nos destroce nuestra visión, nuestra mirada, nuestra forma de pensar. O sea, y esto lo he hablado con Cartier-Bresson, lo he hablado con Kudelka, con cantidad de fotógrafos, ¿no?, que tienen en vida un ayudante y un director de su legado. O sea, en el testamento, junto al testamento económico o comercial, o lo que cada uno tengamos de nuestros bienes, teníamos que dejar muy claro el director de nuestro legado, para que él sea una persona de nuestro entorno, que nos conozca, o un hijo o un amigo, que de alguna forma lleve a término la conservación de nuestro archivo. No hay que hacer como muchos fotógrafos han hecho, y no quiero recordar a Jorge Rueda con la quema de su archivo, ¿no? Pero sí, muchos fotógrafos han seleccionado, han revisitado su archivo y han tirado a la basura muchísimos trabajos que no están de acuerdo con su ideología y que por alguna u otra razón en aquel momento lo tuvieron que hacer. No sé si con eso me he explicado. Muy bien, Josep Vicent, muchas gracias por tu opinión. Te quería preguntar, César, ¿hay algún aspecto de la fotografía, de todo lo que la rodea, que no te guste? Que si pudieras cambiar de ella, ¿qué sería? Que no me guste de la fotografía. Sí, o del mundo que la rodea, si hay algo que no te ha gustado y que te hubiera gustado cambiar. ¿O no? Pues no lo sé ahora mismo qué es lo que no me ha gustado, porque hay muchas cosas que no me han gustado, incluso muchas cosas que he hecho yo que no me han gustado y que no me gustan, pero por lo que no las he podido hacer mejor. Pero
bueno, hay algún tipo de fotografía que no es que no me guste, es que me sorprende. Yo he visto, recuerdo una vez que fui a una inauguración, antes de la inauguración de Foto España, y entré en una de las salas, vi como 5 fotos que estaban expuestas, 5 fotos que eran muy grandes, y cuando yo entré en la sala, ya te digo, era el día antes de la inauguración, algo así, no me acuerdo por qué fui allí, pero vamos, estaba aquello solo, vacío. Y yo entré en la sala y estaba yo solo viendo las fotos y me chocaban aquellas fotos, que era como un periódico así arrugado, no sé qué y tal, tirado en el aire, y en la otra foto era parecido, pero también tirado en el aire y tal. Y lo estaba viendo y yo dije, bueno, estas fotos están aquí, no porque haya venido esta noche alguien ha saltado esto y las ha colgado, vienen de otra exposición que estaban en no sé dónde, en Estados Unidos, han estado antes en otro sitio, y mientras miraba yo las fotos, miraba a ver si había alguna cámara por allí en la sala que estuviera registrando la cara que yo tenía, ¿no? Porque yo debía tener una cara muy rara viendo aquellas fotos, ¿no? Me ha pasado por otras veces que he visto fotos que no he logrado entender, pero que veo que están ahí porque alguien las ha creado, alguien las ha manejado, alguien las ha movido, alguien las ha llevado al punto más alto que se puede llevar, pero yo las veo y me cuesta y no lo entiendo, no la entiendo, no la entiendo, y hago esfuerzo por entenderlo, pero no lo consigo. Estamos de acuerdo. En relación, y ya vamos terminando, César, con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, como tú lo hiciste un día, ¿qué te gustaría decirles? En un tiempo tan influido por lo tecnológico, en fin, por otros factores, ¿qué crees que deberían de tener en cuenta? Pues no soy yo la persona más apropiada para el día de hoy hablar de futuro. Hablar a alguien, a explicarle si quiere, una cosa es si quiere hacer fotografía, otra cosa es si quiere trabajar y vivir de la fotografía. Si quiere hacer fotografía, pues es libre de hacer la foto que quiera, como quiera, de ese periódico arrugado que está tirado en el aire. Lo que quiera puede hacer, porque eso es libertad absoluta de creación. Con lo cual, él va a tener unas ideas y una mirada y una idea de componer o de crear cosas que es muy plausible y tal. Otra cosa es que quiera tener la fotografía como actividad profesional, ¿eh? Es decir, que quiera hacer fotos que le produzcan beneficios para poder vivir de ello. Pues hay que hacer fotos por encargo de una empresa, para hacer fotos que tengan que ver con la promoción de esa empresa o de la comunicación, o si tiene que hacer fotos de publicidad para hacer carteles de publicidad, o si tiene que hacer fotos documentales para tal. O sea, lo que quiera hacer tiene que ver en qué terrenos se va a mover. Yo hay terrenos que desconozco. Yo no sé cómo funcionan las galerías de arte, no sé cómo funcionan. No sé cómo hay que hacer para que una galería de arte te ponga unas fotos y las venda a un creador, a un artista. No sé cómo funciona eso. No sé cómo funciona los trabajos que tienen que ver con la publicidad o con otro tipo de trabajos. No lo sé. Yo lo único que he conocido de lleno, bien, han sido medios de comunicación. Medios de comunicación que hoy no existen. Hoy existen otros nuevos, pero que, y sobre todo se han convertido en edición,
de medios analógicos, en internet, ¿no? Y que ahí veo que la fotografía tiene poco valor, poca importancia. O sea, ponen alguna foto para, bueno, para adornar un poquito, pero la fotografía no tiene gran valor en ese caso. Entonces, no sé, yo a veces tengo charlas donde hay gente joven, gente nueva, y me cuesta muchísimo tenerles que decir que no veo, para algunas cosas, veo un futuro muy bajito, muy cortito, creo. Muy bien, pues ¿alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta más a César? No, que ha sido un Pues gustazo bueno, oírle. Que ha sido un gustazo oírle, como siempre. Me hubiera gustado hablar mejor. Venga ya. Me hubiera No, está gustado, muy bien, está muy bien. me hubiera Venga gustado ya. que Nos ha cuando yo... encantado. Nos ha Yo, Es encantado. Matilde, que te dice que le gusta, que le ha gustado. bueno, me alegra mucho. A mí me hubiera gustado que con la admiración que yo tengo de Pablo, que yo veo las cosas que él pone en Facebook y no las fotos que pone, las fotos que pone con las historias que cuenta de esas fotos. Ya me gustaría a mí, me cuesta poner 4 líneas, me cuesta poner dónde fue, en qué fecha fue, qué era, porque lo tengo que recordar. Sin embargo, él cuenta una historia maravillosa que hace que la historia y la foto se convierte todo en una pieza fantástica. Muchas gracias, César, pero hoy se trata de hablar de ti. Hoy hablamos de ti. Bueno, César, pues llegamos al final de este encuentro contigo y te volvemos a agradecer tu presencia, tus palabras, el tiempo que has compartido con nosotros. La verdad que ha sido emocionante y hemos Muy pasado bien. un gran y un buen rato. Muchas gracias. Y asimismo agradecer a todos los participantes su asistencia, emplazándoles a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa Ana Torralba, que previsto para el próximo 9 de junio y a través de esta misma plataforma. A todos desearos lo mejor, saludaros y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha estado Un muy abrazo bien. enorme. Un abrazo, Muchas Pablo. gracias. Muchas gracias.